Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo video del canal. En este video vamos a hablar de la primera parte de la última temporada de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan. Tardé un poco en hacer este video porque no quería realizarlo inmediatamente después de haber visto la temporada, porque bueno, es una serie muy cargada de emociones, muy fuerte y además muy compleja. Entonces quería tomarme mi tiempo como para analizarla y no andar diciendo así cualquier gilada que obviamente garpa muchísimo más apelar al impacto y todo lo demás, pero bueno, digamos que la idea del canal siempre es intentar analizar las cosas un poquito más a fondo. En principio creo que la serie mantiene un nivel muy parejo de calidad. Creo que a diferencia de otras series donde se esperaba un gran final, acá en Attack on Titan se está manteniendo. Antes una aclaración, no voy a meterme en ningún momento en lo que es la adaptación del manga. Así que no voy a evaluar la serie a nivel adaptación, si bien obviamente es algo que quizás uno podría hacer, este no va a ser el caso. Aclarado esto, entramos en el análisis. A ver, en principio creo que es una temporada muy pareja en lo que es calidad. Creo que se ha mantenido muy alta y muy buena, lo cual no es nada fácil teniendo en cuenta el nivel de hype que despierta esta serie, porque cuando una serie está muy inflada y se espera mucho, el fandom siempre se pone un toque histérico, inclusive en algún momento se ha llegado a criticar aspectos de la animación o el cambio de look de algún que otro personaje, pero no han pasado de ser críticas bastante aisladas. La recepción fue muy buena y la recepción por parte de la crítica también fue muy buena. Yo personalmente adhiero también, si bien hay algunas cositas que vamos a analizar ahora en el video. Me parece que lo más interesante de esta temporada es un fenómeno llamado el cambio de focalización. A nivel técnico, les explico rápido, es cuando nosotros tenemos depositado el punto de vista en un lugar, en un personaje como eje protagónico y esto se cambia. El ejemplo más conocido de la historia es el de Psicosis de Alfred Hitchcock. Hitchcock. El de Psicosis de Alfred Hitchcock, que en un momento, spoiler, mata al protagonista y después, obviamente, cambia el eje protagónico y cambia el punto de vista de la focalización. Bueno, Attack on Titan hace esto del final de la anteúltima temporada al principio de la primera, lo cual no es tan loco, pero al principio mucha gente como que no captaba muy bien qué estaba pasando. El primer capítulo fue bastante confuso, admito que yo lo vi y no entendí un carajo. Igualmente, bueno, tuve que repasar capítulos anteriores como para poder acordarme un poquito. Pero no solamente pasa al principio de la primera temporada, que es cuando nosotros tenemos el punto de focalización en Marley, sino que luego de ciertos eventos a mitad de temporada vuelve a cambiar el punto de focalización. Y luego del ataque y la muerte de Sasha, la focalización vuelve a cambiar y nos volvemos a Paradis. Y ahí es donde está puesto el foco. De hecho, hay algo que está muy bien manejado en Attack on Titan, que es lo que es la estructura circular de la serie. O sea, es decir, partimos en un punto, en una guerra, en una invasión, etc. Y terminamos en la ciudad contraria siendo atacada e invadida del otro lado. Digamos, eso siempre es como una especie de código implícito que hay entre los guionistas. Si partimos de un lugar y terminamos en otro, en donde hay ciertas cuestiones de coincidencia y demás, se lo toma como algo prolijo, digamos, es como el toque de los escritores. Así que eso está realmente muy piola en la serie, porque está muy bien utilizado y muy bien manejado. Por eso les digo, en lo que es el tema macroestructural, la serie es impecable. Yendo a las partes un poquito más internas, tenemos el desarrollo de personajes, que es, creo, me parece a mí el punto más alto de la serie en algunos personajes y algunas cositas medio... Pero también es la causa de algunas cuestiones medio flojas que tiene esta última temporada. Vamos al punto máximo. El personaje de Eren es maravilloso, o sea, es increíble cómo está trabajado la evolución del personaje de Eren. No solo teniendo en cuenta lo que pasa en las tramas anteriores, sino el Eren de... Solamente tomemos este último tramo, por la cantidad de lugares por los que pasa Eren a nivel emocional y a nivel dramático son impresionantes. Es un personaje que no pasa desapercibido en ningún momento. En principio nos genera muchísimas dudas, no sabemos bien qué es lo que pasa, está ahí como en el final de la cuarta temporada que hay algo que muere en Eren. O sea, claramente hay una inocencia, un fervor de Eren que muere y se vuelve un personaje mucho más frío. Lo vemos al final de la temporada anterior cuando mira al mar y ya no le pasa nada. Y esto es algo que sostiene Eren. Eren se vuelve muy desalmado. Esto es otro de los puntos a tener en cuenta. Eren no es más el protagonista de Attack on Titan en esta temporada. Hay un cambio de protagonista cuando cambiamos el foco y después no tenemos puesto el foco en Eren. Se vuelve coral la serie y lo tenemos a Eren como una especie de antagonista confuso. De hecho, también es bastante difícil para el público situarse, que esto es una de las paradojas de la serie a mi entender,
es el hecho de no sabemos si lo bancamos a Eren o no lo bancamos a Eren, porque nosotros seguimos el camino de Eren durante varios años. Entonces es entendible que los fanáticos se sitúen en el punto de vista de Eren, en el foco de Eren, y que Eren sea su héroe. Ahora, cuando ya le haces hacer tantas cosas de mierda a tu protagonista, un poco que pasa lo del efecto Daenerys Targaryen, pero mucho mejor escrito y mucho mejor llevado. Entonces es como difícil situar a Eren en un rol, pero sí es muy fácil ver el cambio dramático impresionante que tuvo. Creo que el trabajo de Eren, tanto como el punto para confundir las emociones de los espectadores, tanto como desarrollo de personaje y demás, me parece como, si no es el punto más alto de la serie, uno de los más altos. Hablando siempre de esta última temporada y bueno, obviamente teniendo en cuenta cómo arrastran las temporadas anteriores en lo que tiene que ver con el verosímil y todo lo demás. No pasa lo mismo con Armin, por ejemplo, que había tenido un desarrollo impresionante y súper interesante en lo que fue la temporada anterior y en esta temporada lo hemos estancado. Hay algunos indicios que pueden llegar a ser interesantes, como por ejemplo Armin yendo a ver a Annie en el sótano y ese tipo de cosas, pero siento que no hay un desarrollo en Armin como si hubo en temporadas anteriores. Armin fue el heredero de Erwin para lo que eran las acciones que se habían tomado. Y es un personaje que como ideólogo de algo ha quedado más o menos en la nada y no lo hemos visto tener participaciones realmente muy importantes. Después por otro lado Mikasa, que venía como algo medio contrario, un personaje bastante aletargado, que no cambiaba. O sea, Mikasa fue un personaje que en las primeras 2 temporadas despertó como bastante interés y luego a nivel dramático se fue quedando, o sea, no había demasiados cambios en ella. Acá parece asomar alguna especie de trasfondo que promete algo más interesante, pero nos quedamos como en la mitad. Recordemos, obviamente, falta todavía otra tanda de capítulos que espero yo sean tan buenos como estos. Después yéndonos a otros personajes, a mí particularmente un personaje que me pareció increíble cómo estaba encarado, sobre todo en la primera parte de esta temporada, fue el Titán, el famoso Titán acorazado. El personaje de Reiner en todo lo que son los primeros capítulos es realmente increíble. El contrapunto del discurso pro Marley que te muestran en los primeros capítulos, pues justamente lo impactante a nivel estructural, vuelvo un poquito acá, es justamente la construcción de Marley. La construcción de Marley al principio, esta cosa del nacionalismo, del patriotismo de Marley y cómo nos situamos adentro de eso, cómo empezamos a humanizar a Marley a partir de la identificación con los personajes más chicos, ¿no? con los nuevos herederos a los poderes de titanes, ¿no? Gaby y Falco fundamentalmente. La contrapartida de eso es Reiner, que tiene esta especie de conflicto interno, es un conflicto interno solidísimo, muy fuerte, y que termina básicamente de implosionar cuando tiene el encuentro con Eren. Realmente Reiner es un desencantado de todo lo que es esto y básicamente queda en una posición como nihilista. O sea, ellos no son los demonios que nosotros creíamos, nosotros tampoco somos tan buenos. Yo estoy acá en el último tiempo de mi vida sin saber demasiado bien cómo situarme, cómo operar para con mis afectos y demás. Es realmente impresionante que el conflicto interno esté tan bien explotado en tan pocos capítulos y a la vez que esto trace como la vía de ese personaje. Realmente me pareció personalmente de las cosas que más disfruté. Otra cosa muy muy interesante es situar a Gaby como lo que era el Eren temprano, ¿no? Ese Eren lleno de rabia, fanático, hasta irritante en un montón de aspectos. Cabeza de termo, cabeza de tacho, que viste, quería ir como al frente todo el tiempo. Pero no nos olvidemos que Eren era así al principio. Entonces Gaby es como la pista más grande de este cambio de foco increíble que hace la serie. O sea, claramente no solamente estamos situando el foco en un lugar, sino que aparte te retrogradamos al principio de toda la serie. No lo hicieron en tantos capítulos, ya en el tercer capítulo estábamos metidos dentro de ese foco y con esa lógica, y la verdad es que funcionaba y funcionaba increíble. Después obviamente hay un desarrollo de otros personajes porque, como les digo, la serie a partir de la mitad pasa a ser una cuestión un poco más coral, ¿no? Ya nos volvemos a la isla nuevamente y ahí tenemos como, bueno, diferentes conflictos, ¿no? Tenemos un poco de Hanji, un poco de Levi, hay como bastante, bueno, del resto de las tropas también tenemos algo. Tenemos todo este impasse luego del funeral
de Saiyan, donde más o menos se nos explica qué tipo de negociaciones hizo Paradis para llegar a tener la nueva tecnología que tiene, en fin. Hasta ahí tuvo una construcción como muy pareja, muy linda, que se empieza a enturbiar un poco en los últimos capítulos. Y acá es donde yo creo que hay, no les digo una crítica así feroz, porque les repito, la serie la verdad que me parece fantástica, sino que hay algunas cuestiones que yo les doy el beneficio de la duda porque quedan otros capítulos, entonces se pueden desarrollar. Me parece que la parte por ahí más floja a nivel construcción, y esto ya les digo, no sé si se debe a que esto falta en el manga o están como tratando de distribuir la información que tienen a nivel más o menos equitativo como para poder hacer un buen desarrollo de los otros capítulos. Pero bueno, el plan de Zeke, famoso plan de Zeke por el cual Eren básicamente cambia su modus operandi, está un poco flojo de papeles. A ver, esta cuestión de la eutanasia, el dejar morir a la raza pero mantener al titán fundador, no creo que haya sido, o sea, si bien uno entiende más o menos para dónde va la cuestión, en primero, no sé si tiene la fuerza suficiente, por lo menos explicado como la serie lo explicó, para hacer cambiar el viraje de un personaje, y a la vez tampoco tenemos tanta información de qué pasó entre Eren y Zeke como para que Zeke haya calado tan fondo en Eren y hacerlo cambiar de esta forma, porque recordemos, Eren tiene los días contados por el tema del poder del titán. A ver, porque en algún lado toda esa rabia de Eren que tenía al principio estaba como puesta al servicio de un objetivo muy específico. Eren está como absolutamente desencantado y solo interesado en una cosa, que es la ejecución de ese plan. Por un lado tenemos el plan que, ya les digo, está un poco flojo de papeles en cómo fue construido. No me parece algo tan sólido, tan grande, en comparación a todas las otras cosas que la serie venía demostrando, que a nivel argumental y lógico estaba como completamente cerrado. Y bueno, por otro lado, el vínculo de Eren y Zeke sigue siendo un misterio. A ver, esto es una crítica que es parcial porque tenemos todavía muchos más capítulos por delante que obviamente pueden llegar a enmendar un poco estas cuestiones que han quedado un poco ahí flotando, obviamente. Tiene que haber cliffhangers y demás como para que nosotros sigamos enganchados, pero me parece que acá el problema estuvo no tanto en la información que no se nos da, sino en cómo se construye. Ese creo yo un poco es el problema que tiene la serie. Creo que al final un poco eso se notó. Me parece que el último capítulo fue como excesivamente explicativo en algunas cuestiones, como que estaba bastante explícita las cuestiones de los diálogos. Hubo un momento en donde Armin medio se puso a llorar después de que le contaron el plan, que fue como el momento más WTF que yo vi en básicamente toda la temporada. Y esas cuestiones que decís, que chica raro esto, pero bueno, la verdad es que no hay demasiado más para decir de la serie. En todo el resto de los aspectos creo que cumple no solamente con creces, sino que estamos frente a un anime que no solo logró encantar al núcleo duro del otaku, sino que aparte abrió la puerta a un consumo mainstream impresionante de gente que por ahí no ha visto animes. Yo creo que está entrando como en esta categoría de animes que hacen entrar a la gente a ver anime, sin desencantar a los fanáticos más como heavy del asunto. Creo que el cambio de estudio fue muy saludable, si bien venían teniendo buenos rendimientos a nivel visual. Lo que hizo este estudio nuevo, creo que era Mapa, yo creo que está muy bien llevado todo, y no solamente en la calidad de la animación, sino en la selección de los montajes, el frenetismo de las batallas. Acuérdense, sobre todo en los primeros capítulos, la intensidad que manejaron los primeros 5 o 6 capítulos fue pero impresionante, y la crudeza de algunas escenas que nos dejaron a todos así, como que estábamos todos los fines de semana como, che, ¿qué onda esto? En ese sentido, impecable lo del estudio. Se lo acusó un poco de abusar del CGI, yo creo que no, para mí estuvo como bien utilizado en los momentos que se tuvo que utilizar, y además eso, tuvo muy buen criterio a la hora de seleccionar planos y montar. O sea, el tema de elegir cuándo cortar, cómo cortar y todo eso creo que fue pero impresionante. No apelar a esta cosa que a veces hace el anime de silencio, flashback o enfocamos los ojos del tipo y se terminó. O sea, la verdad que ha habido
creo que una mejora muy grande en todo lo que es animación, que lógicamente tiene sentido porque obviamente la serie no empezó con el mismo presupuesto en su primera temporada que con el que tiene ahora, que es básicamente el anime más famoso y exitoso del planeta hoy por hoy. Veremos qué nos depara la segunda parte de esta última temporada de Attack on Titan, que en principio saldría el año que viene. Pero en principio no tenemos de qué quejarnos de este primer tramo de la última temporada. Tenía mucho miedo, personalmente hablando, porque me pareció que el final de la temporada anterior fue magistral. Y dije, mantendrán el nivel estos tipos, la verdad que... Creo que el mundo cambió después del final de Game of Thrones. Todos estamos dispuestos a que nos rompan el corazón en mil pedazos, pero la verdad es que por el momento hay que sacarse el sombrero con toda la gente que está realizando la serie porque es realmente fascinante. Así que bueno, vamos cerrando por hoy. Te recuerdo que si tenés ganas podés suscribirte y demás cosas, eso como que ayudaría mucho el canal, es un canal chico, así que claramente está buenísimo si se puede compartir el video, puedes comentarlo y demás. También te voy a dejar mi Instagram por si querés darte una vuelta por ahí. Subo otro tipo de contenido un poquito más relajado. Ponele. Bueno, nos estaremos viendo la semana que viene con otro video. Adiós.